están? Para empezar, les voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos, perdón, y vamos a empezar presentándola a la disertante de hoy, que es la licenciada Analía Lacuaniti. Es psicóloga, especialista en evaluación psicológica, sexóloga, educadora sexual y terapeuta familiar sistémica. Es la vicepresidenta de ACES y es la co-coordinadora general de Somos. Hoy vamos a trabajar acerca de las infancias trans. Así que la modalidad va a ser la siguiente. Va a exponer alrededor de 1 hora y luego vamos a dar apertura a preguntas. Para que nos organicemos, las preguntas van a ser escritas en el chat que ya voy a habilitar y luego vamos a tomar el tiempo para ese intercambio. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Perfecto. ¿Empezamos entonces? Perdón, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Bien, bueno. ¿Para qué estoy silenciando? Creo que están todos silenciados. Bueno. Pongo a Ani la... Perfecto. Espera. Listo. Bueno, muy bien, ya estamos entonces. Bueno, buenas tardes, ¿cómo muy están? bien, ya estamos Yo estoy entonces. escuchando con un poquito de delay. ¿Todos se escuchan bien? ¿Escuchan bien? Bueno, perfecto. Ahora sí, ¿se escucha? Perfecto. Bien. ¿Cómo están? Ya Gabriela hizo las presentaciones del caso. Voy a hacer un pequeño aporte a esta presentación y tiene que ver con estas dos instituciones que ustedes ven en esta primera placa, que tiene que ver con ACES y con Somos. ACES es la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, es una asociación federal. Está constituida por filiales en distintas provincias y tenemos el honor de representar la presidencia en este momento en Tucumán. Fundamentalmente la tarea de ACES tiene que ver con la educación en sexualidad de diferentes temáticas. Y por otro lado, Somos, que es nuestra institución, nuestro centro de investigaciones tan querido, muy nuevo en este camino, donde la idea principal es la de conformar una red de intercambio, ¿sí?, para interconsultas e investigaciones de profesionales acá de Tucumán, por una clara necesidad de construir conocimiento a partir de lo que vamos viviendo con distintas áreas de profesionales acá en Tucumán. Así que por eso, muy orgullosa, presento estas dos instituciones que nos acompañan en este conversatorio, en estas circunstancias diferentes, que esperemos se escuche bien y podamos aprovecharlo durante todo el tiempo que tenemos hoy. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación personal, más allá de lo que Gaby comentó respecto de mi profesión. Y quisiera comentarles que este pequeño conversatorio de alguna manera refleja un fragmento de un largo proceso de aprendizaje que continúa y va a seguir ocurriendo, por supuesto. Por un lado, como una profesional comprometida en la atención clínica, ¿no?, de infancias y sus familias, en la que vengo trabajando hace más de 20 años en la clínica psicológica. Pero también es el resultado de una búsqueda personal como madre e integrante de una familia diversa, una familia transformada. Así que bueno, vamos a la primera diapo. Y les voy a mostrar en esta siguiente diapositiva que estamos hablando aquí de dos
o 3 constructos, diría yo, ¿sí? Entra la próxima. Ahí estamos ya con la próxima diapositiva. Ustedes van a ver que hablamos de infancias trans, ¿sí? Y hoy podemos hablar de infancias trans porque realmente han ocurrido cambios muy importantes a nivel paradigmático que han permitido ver las cosas que hoy suceden con nuestros infantes. Un antiguo profesor mío decía, uno no ve lo que no conoce, y esto es así. En la medida en que vamos teniendo mayor información, vamos descubriendo que estas infancias no son las mismas de antes, por eso hablamos de infancias en plural. Y fíjense que voy a hacer un pequeño correlato de esto, porque ya en los años 80 empezamos con los enfoques de género en estudios de infancia, y también con sociología en la infancia. Lourdes Gaitán es una autora que me gusta muchísimo, una española, socióloga que trabaja sobre niñez, y dice que los niños y niñas son un grupo etario que tiene voz y derecho propio. Entonces estamos ante la infancia como una construcción social que seguramente presenta variaciones históricas y culturales. Y en este sentido podemos pensar que las infancias podemos verlas bajo 2 modelos. Una sería el complejo tutelar, ¿no? El que define a la niñez por sus carencias. Entonces pensamos en los niños o niñas como objetos con necesidades traducidas en demandas de cuidado. Y fíjense que en este sentido pensamos a niños y niñas como un grupo homogéneo, como un paquete indiferenciado por sexo y edad. Pero un nuevo modelo para pensar la infancia es pensarla en función de un modelo de protección integral de niños y niñas como sujetos de derecho. Acuérdense que en los años 90 ya tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en donde se puntualiza el interés superior del niño, la autonomía progresiva y la necesidad de ser escuchados, ¿sí? Entonces entendemos que el tema de las infancias es un tema que necesita de una lupa y de un cuidado especial, porque fíjense que aquellas personas, hasta las más progresistas, en torno al tema de la transexualidad infantil, a veces presentan reacciones conservadoras, como pensar que es muy pronto para poder hablar de estas temáticas en este momento de la vida de un niño o de una niña. Y vamos con esta segunda palabra, trans. Estoy viendo, recién me doy cuenta, en la primera placa no le hemos puesto el asterisco, pero en esta segunda diapositiva sí. Y fíjense que nosotros hablamos de trans asterisco, denominando así a un concepto sombrilla, ¿sí? Que incluye a la transexualidad, al transgenerismo, a la intersexualidad y al travestismo. Ahora, este concepto sombrilla de trans asterisco lo utilizan acá en la Argentina Cabral, pero también Lucas Platero y seguramente muchísimos más autores, y dicen que las vivencias trans son heterogéneas e interseccionales. ¿Y por qué me gusta aclarar un poco sobre este término? Un término que viene desde las ciencias sociales. Fíjense que la interseccionalidad habla de los marcadores sociales, ¿sí? Que ponen en posición de ventaja o desventaja a las personas en torno al poder. Esta es una concepción muy tenida en cuenta en todo lo que son las estrategias de integración de población trans, porque allí debe considerarse los nexos entre los diferentes sistemas de exclusión y de discriminación en una sociedad. Por ejemplo, temas que tienen que ver con lo racial, con el género, con lo étnico, lo religioso, lo territorial. Entonces entendemos de esta manera que las vivencias trans son heterogéneas porque no todas las personas viven las mismas experiencias, ¿sí? No todas tienen las mismas condiciones de vida. Además, no todas las personas tienen conciencia de su identidad genuina a la misma edad, por ejemplo. O no todas las rupturas de las normas de género en la infancia o en la juventud implican una vida adulta de identidad trans. Y no todos y todas conciben sus cuerpos de la misma manera. Podemos pensar esto desde personas que sienten una aceptación plena de su cuerpo, ¿sí? Una modificación parcial con algunas cuestiones reversibles y otras personas que realmente tienen un rechazo o un conflicto grave con su cuerpo. Ahora hablemos un poquito de la transexualidad. Y esto, bueno, con la emoción de empezar, no dije que dentro de las personas que se inscribieron y pudieron llenar su formulario para este
conversatorio, descubrimos que hay distintas profesiones, ¿sí? Personas con distintas profesiones, pero también hay familias de niños y niñas trans. Y esto me parecía importante destacar por el interés, ¿sí? De la temática y entendiendo de que hay personas que tienen un recorrido en este tema, otros u otras que realmente es una primera aproximación. Hemos tratado de elaborar un conversatorio que tenga un poco para cada uno y cada una. Entonces, por eso voy a hacer estas pequeñas aclaraciones teóricas, en donde les comento que la transexualidad es una noción científica que la exportamos desde las teorías biomédicas, ya en los siglos XIX y principios del XX, ¿no? Podemos destacar, hay un médico que es Harry Benjamin, que fíjense, en el año 1953, él lo utiliza como categoría diagnóstica, es el primero que utiliza la palabra, este concepto como categoría diagnóstica, pero si bien hay otros autores anteriores que hablaban de lo mismo. A partir de allí se inaugura un discurso que es hegemónico, con una mirada patologicista, ¿no? Y con la consecuente industria médica. Fíjense que la antigua asociación Harry Benjamin es una asociación que en los años 79 se instala como tal, y en el 2006, ¿sí? Se denomina como WAPAT, que les recomiendo para aquellas personas que no conocen mucho de la temática, que la WAPAT es la Asociación Internacional de Profesionales de Salud Transgénero. Ahí ustedes van a encontrar los protocolos y recomendaciones para trabajar fundamentalmente en el área de la salud, pero también en el área social y algunos conceptos a nivel de lo educativo. Entonces podemos ver que este primer modelo son los estudios médicos, ¿sí? Ahora, fíjense que en esos estudios médicos el sexo psíquico se consideraba como algo inalterable de base orgánica. Este era el concepto que giraba en torno a la cuestión del género. Los estudios, diríamos, de las ciencias sociales se incorporan tarde al debate, pero se incorporan finalmente, y van logrando influencias más progresistas en torno a la concepción del género. Junto con ello, por supuesto, los estudios del feminismo, estudios queer, van planteando nuevos modelos teóricos desde una perspectiva de la diversidad y estudios de género saliendo del modelo dicotómico. Hablamos de la dicotomía, ¿no? Como si fuera solamente dos opciones, hombre o mujer, hegemónico de la diferencia sexual, a los que se suman la participación de los movimientos LGBTIQ+, en la vida sociopolítica, con una consecuencia muy importante que tiene que ver con las leyes. Y aquí me gustaría nombrar algunas leyes para que tengamos en cuenta. Principalmente vamos a nombrar la Ley de Identidad de Género, la número 26.743. Fíjense que esta ley es promulgada en el año 2012, ¿sí? Que junto con la ley de ESI, con la Ley Nacional de Salud Mental, de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de Despenalización de Actos Discriminatorios, realmente constituyen un marco legal de vanguardia de la Argentina. Y esto lo digo con mucho orgullo, habiendo tenido la posibilidad el año pasado de hacer un entrenamiento en el CENESEX en Cuba, donde allí ellos nos planteaban, el equipo de gente del CENESEX, que realmente la ley de identidad de género es un modelo no solo para Latinoamérica, sino para América completa. Así que podemos estar orgullosos en ese sentido como país. Y finalmente, el último elemento a hablar, que vamos a desarrollar, tiene que ver con las familias. Y aquí es muy importante, porque si pensamos en infancias, necesariamente tenemos que pensar en familias. La realidad se brinda en espejo en ambos. La familia, fíjense que es el lugar donde se inicia la transición, entendiendo esta transición como la forma, ¿no?, en el que el niño o la niña inicia el cambio en las diferentes maneras de expresar su género, en coincidencia con sus necesidades sentidas. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver
fíjense que en la parte superior, ¿no? Vamos mostrando un poco este recorrido que hicimos a nivel histórico, en donde nosotros partimos en la temática de transexualidad, en un modelo biomédico, digo bien, ¿no?, hacia un modelo de la diversidad sexual, en donde hablamos de un paradigma de la diversidad, y fíjense también denominado paradigma no hegemónico o paradigma no heteronormativo. El problema no es la heterosexualidad, el problema es que sea la heteronorma lo que determina el comportamiento sexual de la persona. Entonces, más allá de estos cambios a nivel paradigmático, acompaña, y como sexólogos, los que estamos en el área, reconocemos la importancia del acompañamiento de la conceptualización sexológica. Y fíjense que tenemos nuevos conceptos que tratan de buscan desmontar el binarismo y la lógica de lo genital. Y aquí me gustaría comentar, hay un autor, Efigenio Amenzúa, español, muy interesante, en donde él habla del locus genitalis. ¿Y cómo lo describe? La norma es el coito a través de la penetración. La vagina debe ser la penetrada, cuando en un periodo fértil y a través de una descarga seminal. Todo lo que está fuera de esto es ilegítimo, es patológico, ¿sí? Y ahí entramos en lo que se ha trabajado mucho desde los movimientos sociales, que tiene que ver con las corrientes de despatologización, ¿no? Porque fíjense que en este péndulo de la patologización hacia despatologizar la transexualidad, voy a nombrar un par de datos que como psicóloga y terapeuta me parecen interesantes. Fíjense que en el año 79 se da el primer protocolo médico del diagnóstico de transexualidad. En el año 1980 ya el DSM-3, que para los que no lo conocen, el DSM es el manual de psicólogos y psiquiatras respecto de diagnósticos, manual mundial. El DSM-3 habla de la transexualidad ya como un trastorno, ¿no? Habla de transexualismo. En 1994, el DSM-4 habla del trastorno de la identidad sexual. Y el DSM-5, el último, en el 2013, ya no utiliza la palabra trastorno, habla de disforia de género. Que frente a esto también hay una serie de cuestiones a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien no está la palabra de trastorno, pero no olvidemos dónde está en un manual, ¿sí?, de diagnósticos mentales, de patología, y considerado con los mismos criterios de evaluación que un trastorno o como una patología de orden mental. Entonces, avanzando sobre esta situación, vemos que hablamos recién de todos los movimientos, tanto afirmativos. ¿Qué quiere decir estos movimientos afirmativos? En esta búsqueda de despatologizar, de reafirmar, ¿no?, y de poner sobre relieve la importancia de la diversidad como una manera más de ser en el mundo. Las políticas públicas en algunos países han acompañado, y también es importante que esto ha ido generando una serie de cambios que han provocado comprensión familiar e involucramiento. Ayudado muchas veces con redes y asociaciones de familia, que son un punto importantísimo para sostener y acompañar los procesos familiares. Entonces vamos a ver que en muchos casos los estudios e investigaciones de las problemáticas sociales que abundan y de salud en adultos transgéneros aportaban datos que coincidían con modelos de familias expulsivas. Y en esto podemos ver, ¿no es cierto?, que hay casos de niños o niñas o adultos actualmente que han vivido una situación de ese orden en el grupo familiar, ¿no? En donde, por supuesto, la situación termina siendo de vulnerabilidad y que llega a generar problemas
a corto y a largo plazo, no solamente de integración social, sino también en el área educativa, que puede desembocar en esto que hablamos del abandono o el fracaso escolar. Pero fíjense que en conjunto y en coherencia con estos nuevos movimientos afirmativos, estamos también conociendo una primera generación de niños y niñas que viven una experiencia diferente, en donde su identidad sentida es respetada y acompañada por las familias. Entonces estamos ante un suceso diferente, en donde existe un proceso de aceptación familiar. Y aquí cabría preguntar, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que algunas familias pueden, otras no, algunas acompañan, otras rechazan. Evidentemente, más allá del concepto de interseccionalidad que hablábamos en un principio, también es interesante tener en cuenta que la afectividad está determinada por aspectos políticos y sociales. Y aquí me gustaría traer un ejemplo que me pareció muy interesante y significativo, que lo da Dora Barrancos cuando viene acá a Tucumán el año pasado, hablando en la Facultad de Abogacía, y dice que era en los siglos XVII, XVIII y XIX, era frecuente que las mujeres tengan muchos hijos, que atraviesen muchos embarazos, muchos de los cuales no llegaban a término, y muchos niños pequeños no sobrevivían a las pestes y enfermedades generales. En ese momento la pérdida de un hijo era doloroso, pero ¿era devastador como es en la actualidad? Probablemente no, porque evidentemente hay toda una circunstancia diferente de lo que implica la proyección y la posibilidad del futuro de un niño y de una niña, ¿sí? Entonces, con esto me pareció interesante el pensar que nuestros modos de ser afectivos son maneras aprendidas. Entonces, puede suceder que tanto antes como ahora, para muchas familias, hablar de diversidad sexual implica hablar de algo patológico, hablar de un delito, hablar de un pecado, pero también puede ser hablar de un derecho o hablar de una manera de ser dentro de la diversidad sexual de la que todos formamos parte. Y aquí me gustaría dar otro ejemplo como psicóloga desde lo cognitivo. Fíjense, hay un ejemplo muy básico desde lo cognitivo que habla de cómo las emociones, ¿sí?, tienen que ver con cómo pensamos las cosas previamente. ¿Ah? Entonces, según lo que pienso es la emoción que esto me genera. Y el ejemplo es muy sencillo. Dos niños que van en la calle se enfrentan a un perro. Para uno de esos niños, el perro es el mejor amigo del hombre. Pasa tranquilamente delante del perro y hasta capaz que se lo acaricia. Pero para el otro niño, ¿sí?, el perro le representa un animal que le da temor, que tiene miedo a ser mordido. Entonces probablemente ese niño tenga una conducta diferente, que será la de huida, cruzarse de vereda o tener miedo. Qué importante entonces, fíjense, es trabajar sobre la matriz de discriminación que está inscripta en nuestros vínculos, ¿sí?, buscando de esta manera generar un modelo profundamente humanístico, con perspectiva en derechos humanos y perspectiva en género, fundamentalmente con una mirada afirmativa sobre la percepción del género, pensando a las personas, ¿sí?, que atraviesan una situación de transexualidad, no tanto desde su padecimiento, porque si bien es cierto que muchas veces se los considera como personas valientes porque deben enfrentar muchos sinsabores y muchas veces infelicidades, pero también es necesario pensarlos desde sus posibilidades, ¿no?, fundamentalmente en la construcción de infancias libres. Y en este sentido, en esta nueva mirada respecto de las familias que han podido acompañar y aceptar la temprana integración social de sus hijos e hijas, fíjense que hay estudios. La sociedad, la Academia Americana, mejor dicho, de Pediatría, Christine Olson y otras investigadoras han hecho muchas investigaciones en torno al tema y han observado los beneficios de la transición social temprana, ¿no?, más que todo en relación a la salud mental de estos niños y niñas transgéneros que han podido socializar, ¿sí?, su identidad sentida, que han sido apoyados en su identidad de género. Y fíjense que tienen niveles de depresión normativamente evolutivos.
quiere decir igual que otros niños y niñas de su edad. Y solo elevaciones mínimas de ansiedad. Cuando fíjense que ansiedad y depresión son dos de las sintomatologías como parte de una psicopatología, como si fuera inevitable dentro de este grupo de personas, pero evidentemente no lo son, ¿sí? Muy bien, entonces vemos que estos niños tienen una salud mental y consideraciones a nivel de sus capacidades sociales que a veces en niños sin transición social, no se presentan, y ahí se internalizan puntuaciones más altas. En las investigaciones aparte podemos ver, fíjense que estos niños y niñas conocen su género de manera tan clara y consistente como sus compañeros, ¿sí? Cisgéneros. Quiere decir que tienen claridad sobre lo que sienten y lo que son. Y se benefician al mismo nivel que estos niños cisgénero en el caso de ser apoyados y sostenidos desde la familia. Y otra cuestión más que es importante, las familias, por más que no apoyen, ¿no?, esta cuestión de la identidad de género, no pueden modificar este sentimiento, ¿sí? La aceptación o el rechazo no tiene influencia en la identidad de género de estos niños y niñas. Contra esto, claramente tenemos esto que en algún momento apareció como las terapias de conversión. Sin embargo, puede afectar profundamente la no aceptación, la capacidad para poder comprender, ¿no?, qué es lo que les pasa a estos niños y niñas. Muchas veces las familias tienen dificultades para comprender y aceptar estos rasgos de género diverso en sus hijos. Por todo esto que hablamos anteriormente, por las creencias personales, por la presión social, también por el estigma. Por supuesto, está el legítimo temor frente a la seguridad o al bienestar, ¿no?, de sus hijos e hijas, pero también aparecen preocupaciones no reconocidas que tienen que ver con la vergüenza o con la vacilación en torno a la sexualidad e identidad de género de ese hijo o hija. Pasamos a la siguiente diapo. Y vamos a ver que me gustaría esto no dejar de nombrar estos 4 principios que me parece importantísimo destacar. Fíjense que nosotros vamos a hablar que más allá de despatologizar, es importante celebrar y honrar el sentido de verdad interna, del género, de sentir derecho de ser quien es y de expresar su sentir. Esto tiene que ver con celebrar la diversidad. Hablamos en este sentido de la importancia, por ejemplo, de la educación sexual integral, también del manejo del lenguaje, de la visibilización, ¿sí?, de las identidades trans en el mundo profesional, ¿sí? Y muchas veces tener en cuenta también que la discriminación a veces es en positivo, muchas veces producto de la ignorancia. Otro punto importante es que la familia y sus vínculos en este periodo de transición se modifica, porque esto interpela al sistema familiar en general. La identidad de cada uno de sus miembros y la forma de comprender el género, ¿sí? La familia realmente realiza también una transición. Cuándo mostrarse como, ante quién, con quién hablar, cómo transitar este proceso de acompañamiento a ese hijo o hija, pero también de sí mismo frente a su propio mundo social. También es importante entender que es necesario comprender estas respuestas familiares que tienen que ver con las emociones y el afecto, sin juzgar. Y aumentar, ¿no? Está claro que aumentar los niveles de aceptación en la familia siempre aumenta la calidad de vida de las infancias. Además de que ayuda a que niños y niñas puedan adquirir nuevas formas de resiliencia frente a los desafíos del mundo social. Acuérdense que los adultos se brindan como modelos de afrontamiento y no es lo mismo para un padre o una madre vivir con temor la identidad sentida de este hijo o hija, que afrontarlo y con orgullo utilizar sus propias herramientas sociales, mostrándole un modelo de ser y de sentir. Finalmente, en este sentido, es importante tener una interpretación profunda del valor afirmativo,
¿sí? Esto es parte de nuestro trabajo. Esto tiene que ver con nuestro paradigma de trabajo. No tenemos derecho, ¿sí?, a prescribir qué es lo más adecuado para niños y niñas o para su familia. Sí tenemos derecho a escucharlos, acompañarlos en un proceso de una toma informada de decisiones y encontrar en forma colaborativa, ¿no?, el punto a donde llegar, el objetivo a lograr, para estar mejor, por supuesto. Porque la terapia presenta a familias con una biografía particular, con una historia diferente en cada uno de los casos. Por lo tanto, hay que hacer ese recorrido viendo los recursos que cuenta cada familia para comprender y asumir, más allá de aceptar y respetar. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense que es para aceptar y respetar una parte, pero comprender y asumir, eso es fundamental. Muy bien, vamos a ver en esta siguiente diapositiva algo que me pareció importante destacar, dada la variedad de personas que están en este conversatorio, que perdonen si me avisan si voy rápido, porque yo a veces me envalentono. Quiero cumplir con el horario por eso. Bueno, fíjense que acá destaco más que todo algunas conceptualizaciones. Y en ello quiero destacar en principio el concepto de identidad, ¿no? Hemos hablado de la identidad de género. Y en este sentido, la creencia es que la identidad es algo coherente y continuo a lo largo de la vida de una persona. ¿Estos realmente son rasgos personales o son normas socialmente instituidas? ¿Sí? Por eso las vivencias trans cuestionan la noción misma de persona, porque muestran al género como algo incoherente y discontinuo. Aquellas personas que leyeron o leen a Butler encontrarán ahí estas definiciones muy bien explicadas. Entonces, ¿quién define la identidad de las personas? ¿La ley? ¿El saber médico? ¿Las mismas personas? Aquí me gustaría aclarar, ustedes están viendo desde la sexología algunos conceptos, y aquí me gustaría aclarar una cosa, es el sexo o el género natal, que es una etiqueta, generalmente masculino o femenino, que se basa en ¿qué? En la mirada sobre las características anatómicas de ese ser que acaba de nacer. Pero la identidad de género es el sentido interno de quién uno es, que resulta de una interacción multifacética ya de algunos rasgos biológicos, pero también de influencias del desarrollo y seguramente también de condiciones ambientales. Entonces puede ser masculino, femenino o en algún punto intermedio o una combinación de ambos o de ninguno de los dos. Aquí viene la cuestión, ¿no es cierto?, que cuando se desarrolla la identidad de género, bueno, muchos autores plantean que la identidad de género se desarrolla desde el nacimiento. Lo que pasa que se desarrolla al mismo tiempo que el cuerpo físico de un niño o una niña. Lo que pasa que a los 2 años el niño o la niña puede a través del lenguaje expresar, pero desde antes se siente y es. Para algunas personas la identidad de género puede ser fluida y cambiante en algunos contextos. Hay muchos chicos en este sentido, niños y niñas, que son atípicos en su expresión de género. Quiere decir que están explorando roles y no se ajustan a las expectativas de la sociedad o no se ajustan al estereotipo de género en un sentido binario del término. Entonces se describen como expansivos de género. Y a veces de algunos de estos niños evolucionan algunos y tienen una identidad transgénero. Un niño puede jugar, explorar, ejecutar roles en sus juegos y reconocerse, ¿sí?, como uno con un gusto particular y sentirse un niño, a pesar de que pueda jugar, por ejemplo, lo sabemos muy bien, con juguetes que desde el estereotipo están marcados como femenino. Acá quiero dar un pequeño ejemplo con un pacientito en donde la duda de los padres era en torno a su identidad. El niño decía, a mí me gustan las muñecas como a mi mamá, y cuando yo lloro, mi papá me dice que eso no es de varones, que los varones no lloran, pero yo sí lloro, y mi mamá me dice que sí puedo llorar. Entonces él sentía que era como su mamá,
tenía los gustos de su mamá, se sentía más confortable con lo que su mamá veía de él, pero él se reconocía como un niño. Entonces, es necesario en esta cuestión de la terapia ir explorando, en el caso por caso, cuáles son los sentires y qué significados tienen ellos en la vida infantil. Fíjense que las personas atravesamos un proceso de sexuación por el cual nos vamos haciendo hombres o mujeres, ¿sí? Nos vamos sexuando a lo largo de la vida. Entonces, podemos ver que utilizamos a veces el adjetivo sexual cuando queremos decir genital, ¿no? Y llamamos sexo a los genitales. Acá por eso una de las aclaraciones que pongo, los genitales no nos dejan ver el sexo. Los genitales y el cuerpo tiene que ver con ese soporte biológico, pero el sexo es mucho más. Entonces, para poder comprender estas temáticas, es imprescindible dejar de confundir, o mejor dicho, aclarar nociones, ¿sí? Una cosa es la que es y otra cosa, otra cosa. Ser niño o niña, entonces, tiene que ver con esa autopercepción que se tiene de sí mismo, ¿sí? Entonces, el niño o la niña no es tanto de cómo se siente, sino más bien cómo se sabe que es, ¿sí? Un niño normalmente no va a decir me sé o me siento un niño, sino soy un niño. Y aquí vemos que a partir de la palabra pueden expresar esto, pero a veces lo hacen con gestos o lo hacen a través de sus comportamientos, en ese saberse niña o saberse niño, que claramente entendemos que no reside en los genitales. Solo hecho de pensar, supongamos si una persona perdiera en un accidente o tras una situación mal lograda sus genitales, no dejaría de sentir quién es que es, ¿verdad? Entonces, acá veamos, continuando con el tema de la importancia del lenguaje, me gustó destacar el uso que hacemos del término transexualidad. ¿Cómo lo utilizamos, no? Angierum Mayor dice, lo utilizamos como sustantivo, como adjetivo o como un verbo activo, ¿no? Cuando decimos un transexual, no, es los transexuales, un transexual. Esto lleva a que no veamos al sujeto, no vemos a la persona, porque estamos haciendo que una característica de esta persona sustituya el todo. Estamos negando al sujeto, utilizándolo como un sustantivo. Si lo decimos como un hombre transexual, una mujer transexual, utilizándolo como un adjetivo, quizás aquí, ¿no?, utilizamos este término con otro sentido, pero tenemos que tener cuidado que no se lo utilice como una etiqueta diagnóstica, porque a veces dicho objetivo lo único que hace es tapar nuevamente a la persona y sacar todo lo que tiene de sí y anteponer esa característica. Y esto más aún cuando hablamos de niños o niñas, niños trans, niños transgéneros, niños transexuales. Un niño o una niña no dice, mamá, soy transexual, dice, mamá, soy un niño o soy una niña, yo no soy un niño. Entonces es muy importante tener conciencia de los lenguajes y los conceptos. Algunos autores plantean la posibilidad de utilizarlo como un verbo activo, que sería niños y niñas en situación de transexualidad. Pero esto podría también llevar equivocadamente a pensar que es una situación pasajera, cuando entendemos claramente que es una condición permanente, ¿sí? En la asociación Naisen en España utilizan, fíjense, la expresión niñas con pene y niños con vulva. ¿Y por qué utilizan esta formulación? Ellos dicen que es de manera objetiva y fácilmente comprensible, hace que uno mire directamente sin juzgar ni etiquetar a ese niño, poniendo al sujeto y su identidad en el centro. Hay niños y niñas, ¿sí? Y el hecho de tener pene o vulva como una de sus características. Consideran ellos que es una expresión potente y sencilla, que hace además caer muchas de nuestras estructuras mentales, ¿sí? Y es necesario entonces continuar trabajando para desgenitalizar, ¿no?, la identidad. Esto es importante tenerlo en cuenta a todos aquellos profesionales que estamos trabajando con esta temática. Correr los genitales del centro de la identidad. Finalmente, fíjense que
Díaz Arrese dice, la transexualidad debería dejar de ser una unidad diagnóstica y convertirse en tal caso en una unidad epistemológica, ¿sí? Es decir, una unidad de conocimiento estructurado, que haga referencia y que estudie una realidad específica, la de aquellas personas a quienes al nacer, mirándole los genitales, le supusieron un sexo equivocado. Una realidad específica que engloba vivencias muy diferentes. En este sentido, tan diferentes como personas hay y, como decía un colega nuestro, tan diferentes como huellas digitales hay. En la siguiente diapositiva vamos a ver que, fíjense, a ver, me dan un segundito que yo también estoy acá acomodándome. Fíjense que en este sentido es importante ir teniendo en cuenta cuáles son las características, ¿sí?, de la etapa infantil en torno a esta temática. Vamos a hacer una generalidad, por supuesto, estamos dispuestos después para las preguntas que quieran tener. Y fíjense que muchas veces la expresión del hecho de ser niño o niña es a veces verbal, a veces a través de gestos, como lo dijimos recién, a veces a través de conductas, de ropa, de la utilización de ciertas ropas o gustos sobre algunos juegos. A veces es muy clara, y el niño o la niña claramente dice esto, soy una niña o soy un niño, y otras veces no tanto, a veces no es tan clara. ¿Sí? A veces hay comportamientos y expresiones no esperadas que los padres y madres suelen vivir con asombro. A veces lo ven como algo puntual o como un juego, pero también puede suceder que el entorno tenga una conducta de negación, ya sea de una manera más suave, ¿no?, planteando no hagas eso, no te comportes de esta manera, o con castigos, ¿sí?, con enojos por parte de los papás. Esto puede generar que el niño o la niña se esconda y disimule lo que siente. Y esto claramente se ve en un momento evolutivo que se acerca a los 3 o 4 años, porque se relaciona con el nivel de pensamiento, en donde el niño o la niña puede tomar conciencia de lo que le agrada o le desagrada a su padre. Y en la búsqueda, hoy siento toda la... ¿Hay un eco? ¿Hola? A ver, por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Hola, ¿se escucha bien ahora? Ahora sí, bien, gracias, gracias. Entonces les decía que puede suceder, ¿no es cierto?, que desde padre y madre haya una reacción negativa, con suavidad o con castigos, ¿sí? Y el niño o la niña en algún momento, dado su nivel de pensamiento, puede tener en claro qué le agrada a papá o a mamá de sí mismo, ¿sí? Entonces, a veces los niños se esconden lo que sienten. ¿Qué pasa cuando la expresión de la propia identidad sexual no resulta clara? Porque también esto puede suceder, ¿sí? Se confunde con la realidad de muchos chicos y chicas que a veces presentan comportamientos que difieren de las expectativas de género. ¿Se acuerdan cuando veíamos al principio estos géneros expansivos? ¿Sí? Puede suceder que haya niños y niñas que presentan expresiones, deseos, gustos por juegos que no tienen que ver con el estereotipo de género, ¿sí? Pero también puede suceder que el niño o la niña no tenga claridad respecto de lo que siente. ¿Y por qué puede suceder esto? Porque para que un niño o una niña pueda ordenar muchas veces lo que siente, necesita de la mirada y de la palabra, ¿sí?, reguladora de papá y mamá. Puede suceder que hay una negación persistente por parte de los demás de su propia identidad, ¿sí? Y muchas veces se le dice, no, vos no sos una nena, no podés ser una nena, porque vos tenés un pene, vos sos un varón, ¿sí? Entonces, esta imposibilidad de ser puede llevar a que el niño o la niña pierda su capacidad para explicarse a sí mismo, para poder integrar y asumir, ¿no?, los argumentos sociales que puedan ayudar a resolver que puedan ayudarlo a expresar su identidad, ¿sí? A veces no como una afirmación, a veces como un deseo. Un pacientito
aparecía en una cuestión de la utilización del corte o no del pelo en función de la necesidad que su papá tenía de ello, no como un deseo propio. No nos olvidemos que en la infancia niños y niñas no siempre pueden individualizar sus deseos y necesidades de la mirada de aceptación o rechazo por parte de padres y madres. Por eso, ¿qué es importante? Hay dos cosas claves que es importante para poder avanzar en esta dirección y en poder clarificar y ayudar al niño o a la niña a que vaya clarificando cuestiones de su identidad y de su sentir. Por un lado es la escucha activa por parte de padres y madres, una escucha que tiene que ver con querer entender, comprender a ese hijo o hija. Preguntar, conversar, explicar. Pero también es importante otro punto, que esto muchas veces genera mucho temor en padres y madres, que tiene que ver con la transmisión de conocimientos sobre hechos de diversidad, ¿sí? Por ejemplo, transmitir con claridad que se puede ser un niño, ¿sí? Y que le guste ponerse vestidos. Pero también puede ser un niño que se siente una niña y que es una niña aunque tenga un pene, o un niño aunque tenga una vulva. ¿Sí? Los elementos didácticos, los dibujos, ayudan muchísimo. A veces la posibilidad de poder mostrar las opciones de ser a un niño le resulta muy claro y puede decidir con quién se identifica en esos gráficos. Por supuesto que padres y madres muchas veces tienen temor, ¿no?, de que la transmisión de este conocimiento pueda empujar al niño, ¿no?, hacia un lugar o hacia otro que creen que no sería el propio. Pero es importante destacar y aclarar que el conocimiento lo único que hace es abrir un marco en el que el niño o la niña puede dar sentido y poner palabras a su sentir y a su ser. Porque la palabra de los padres organiza el pensamiento infantil. Para que las negaciones e imposiciones no dan claridad y no ayudan a que el niño o la niña pueda comprenderse o explicarse. Vamos a ver la diapositiva número 7, y ya vamos terminando, no quiero excederme mucho en el tiempo, que creo que es el punto más importante a trabajar. Cualquier pregunta ustedes las van anotando y las vemos después. Fíjense que la necesidad de ser visto, ¿sí?, es fundamental. La intervención durante la infancia debe facilitar la exploración de la identidad de género y no quedarnos en un enfoque del todo o nada. Esto lo podría explicar en que muchas veces padres y madres no entienden o se les resulta difícil entender que ese niño o niña pueda ir haciendo una transición de cambios en donde haya cosas nuevas que tienen que ver con su identidad sentida y cosas que todavía mantiene de su identidad anterior, ¿sí?, o de la identidad dada al momento de nacer. Los juegos, los juguetes, la ropa, el uso del cabello, fíjense que son maneras de expresar la identidad de género, que como dijimos recién, no siempre es a través de la palabra. Y muchas veces esta utilización de ropa, la elección de todo rosa, por ejemplo, todo con brillo, tiene que ver esta exacerbación con la búsqueda de ser visto, ¿sí?, con una manera clara de subrayar quién soy, ¿sí?, y quiero que me mires, quiero que me veas, y me veas con la mirada de lo que yo siento ser y de lo que soy. Entonces, ¿qué importancia esta cuestión del ser mirado? Porque creo que es el eje fundamental donde debemos trabajar los terapeutas. No es solamente aceptar o no patologizar o respetar, ¿sí? Porque muchas veces, fíjense, hay niños y niñas que si bien decrece la angustia una vez que se les va permitiendo la expresión de sus roles y de su género, a menudo no es suficiente. A menudo continúan con situaciones de angustia. ¿Pero por qué? Porque hay una necesidad más profunda, que quiere decir que necesitan ser mirados por lo que son. Y en este sentido, voy a un ejemplo muy cortito de un paciente
en donde la imposibilidad de padre y madre de haber mirado y haber visto y entendido y acompañado su identidad, generó un efecto a largo plazo, ya en una etapa actualmente preadolescente, en la que este joven no puede seguir creciendo. Es como un pequeño bebé, dependiente, con muchas dificultades en el orden del educativo, con muchas dificultades para expresar su deseo en todos los órdenes, porque realmente el poder expresar quién es y cómo se siente pone en jaque el amor de sus padres. Y esto está inscripto a nivel tan profundo que para el mismo joven es difícil poder reconocer esta identidad como un deseo claro de sí mismo. No sé si se entiende, pero es estar su propio deseo tapado, ¿sí?, por las expectativas de sus padres. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver que esta necesidad, ¿no?, de ser reconocido es vital. La necesidad de ser visto o vista es necesaria para poder vivir, para poder ser. La necesidad de ser a través de la mirada del otro. Esto es fundamental y no solo en la infancia, no solo en la infancia, también en las distintas etapas de la vida de un ser humano. Porque no dudemos que en este sentido estamos hablando de la necesidad de ser para desarrollar la propia personalidad. Es decir, necesito verme y reconocerme en la imagen de mí que me devuelve el espejo, que son fundamentalmente en este momento vital de su vida, que son papá y mamá, ¿sí? Nadie más y nadie menos. Entonces, estos niños y niñas necesitan ser vistos. Esto es necesario porque este niño que hoy, sí, veo, a ver, lo que quiero decir, ya el agotamiento mental, lo que quiero decir es que yo debo ver a ese niño donde antes yo veía una niña, o al revés, debo ver una niña donde antes yo veía un niño. Este es el proceso interno que deben hacer padres y madres, un proceso profundamente subjetivo, ¿sí? Porque mientras papá o mamá no vean a esa niña o a ese niño que me está hablando, ¿sí?, ese niño o esa niña sufre. Ese niño o esa niña tiene un estado de angustia y de dificultad todavía de ser de la mano y a través del sostén de la familia, que es fundamental. Y esto es lo que nos lleva a seguir investigando y tenemos importantes proyectos desde Somos para continuar. Vamos a terminar con la última diapositiva. Y fíjense, vamos a entender, sigue. ¿Vamos? Bien. Fíjense, ¿no? Las necesidades son cambiantes de los distintos integrantes de la familia. ¿Qué quiere decir? Porque la familia va hacia un camino de cambio, de transformación, adaptándose siempre a las necesidades cambiantes de cada uno de los integrantes. Cada familia en ese sentido, ¿sí?, atraviesa un tiempo cronológico, único y vertiginoso, por las diferentes teorías, por prejuicios, por mitos, hablando con uno o con otro profesional, descubriendo múltiples terminologías que antes desconocían, encontrándose con personas desde youtubers hasta investigadores, buscando por internet, buscando en distintos profesionales una palabra aclaradora. Fíjense que no solo padres y madres buscan informarse, buscan entender, ¿sí?, también los hermanos y hermanas. Generaciones que son tal vez más flexibles, generaciones que muchas veces son los primeros depositarios en donde ese niño o niña puede expresar lo que siente. Otros pueden acomodarse rápidamente de la familia, otros no, pueden demorar en comprender. Imaginemos abuelos o abuelas con conceptos absolutamente diferentes, ¿sí?, y muchos más rígidos. Pero padres y madres deben salir al mundo,
deben salir al mundo con ahora ese hijo o esa hija que hasta hace un tiempo era criado o considerado como una niña o como un niño. Entonces, como decíamos recién, más allá de entender, es aceptar, es comprometerse, es poder disfrutar. Hay muchas familias que sienten que ese hijo o esa hija murió. Pensemos, ¿qué pierden? ¿Qué se pierde en ese hijo o hija que no tiene esa identidad? ¿Por qué pierde algo ese hijo o hija? ¿Cuándo se recupera? ¿Se recupera? ¿Es lo mismo? Entonces, finalmente pensemos que el concepto este de interseccionalidad que planteamos al principio nos lleva a pensar que cada familia atraviesa, según sus realidades y variables socioculturales, variables económicas, como no, religiosas, que van conjugando una trama única que posibilita o no la elaboración de su propia historia. Familia diversa, familia colorida, ya no familia tradicional. Bueno, llegamos bien con el horario, fabuloso. Así que bueno, estamos dejando entonces este tiempo para preguntas. Acá tienen ustedes en esta última placa todos nuestros contactos. Ya saben, por mail, centrosomosnoa@gmail.com, por Facebook, Centro Somos Noa, y por Instagram, Centro *Somos Noa.